Bienvenida al tema 20, un tema apasionante de la literatura infantil. A mí personalmente me encanta el mundo de los cuentos y me encanta este tema. Vale, como siempre os digo, aquí en el tema 20, aquí tenemos primero las preguntas que son justo los apartados que el tribunal me va a escribir en la pizarra. ¿Vale? Son los apartados obligatorios a los que tenemos que contestar. Después yo aquí he realizado un índice en base a esos apartados, pero este índice, si alguna lo quiere modificar, quiere unir dos preguntas en una, sacar alguna más, puede hacerlo sin problema, ¿vale? Los subapartados podéis organizarlo como vosotras queráis, incluso si lo que queréis en lugar de decir qué es la literatura infantil, lo queréis poner en afirmativo, no en interrogación, y queréis simplemente escribir definición de la literatura infantil, podéis hacerlo, o escribir qué es lo que entendemos por literatura infantil, también, ¿vale? Punto 1, que quiero que quede claro. El nombre del tema son estos, los apartados que me pide el temario, que me escribirá el tribunal en la pizarra. Los subapartados los decidimos nosotras. Así que ahora, a medida que vayamos viendo el tema, si veis que hay alguna pregunta que queréis cambiarla o tal, pues no hay ningún problema, podéis hacerla. De todas formas, esto yo ya lo digo en el vídeo cómo hacer el tema vuestro, pero me gusta aquí recordarlo. ¿Vale? Venga, pues vamos a ver un poquito el índice por encima, la literatura infantil, después hablamos del cuento, los criterios para seleccionarlo, las actividades y la biblioteca de aula. Como siempre no os he incluido ni la introducción ni la conclusión porque os enseño a hacer la vuestra propia para que sea única, exclusiva, no haya otra igual y desde el comienzo el tribunal se quede con la boca abierta. Es muy importante la introducción del tema, por eso dedico un vídeo exclusivo solamente a eso, os explico cómo hacerla, os doy varias opciones y os dejo que, bueno, que vosotras mismas tengáis vuestra propia conclusión única y exclusiva y además que os va a servir una misma conclusión pues prácticamente para todos los temas y no para todos, ¿vale? Orientaciones bibliográficas, aquí las tenéis también. Como explico en este vídeo del tema tuyo, podéis elegir si ponerlas aquí, al inicio del tema o al final. Y bueno, según las ventajas y los inconvenientes que os cuento, pues ya cada una que elija. Y la normativa tanto para Andalucía como para Murcia. Como ya sabéis, acompaño el temario con un documento que no es ni más ni menos que el currículum de la región, por ejemplo, del currículo de la región de Murcia o de Andalucía, pero relacionado con los temas. De esta manera, cuando vosotros estéis con un tema, no tenéis más que iros a ese documento que yo os doy para saber qué puede incluir en ese tema del currículum. Esto es fundamental. La mayoría de los temarios no llevan la relación con el currículum y es algo que todos los tribunales valoran muchísimo y os va a hacer destacar. Así que por favor incluirlo y ni se os ocurra eliminar de vuestro tema la relación con el currículum. Vale, una vez recordados estos puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para todos los temas, vamos a empezar por la primera pregunta de la literatura infantil. Os recomiendo que lo tengáis ya impreso, ¿vale? Tenéis el enlace para simplemente imprimirlo y a esa medida que yo voy hablando podéis hacer alguna anotación sobre vuestro tema o si lo preferís podéis ir copiándolo directamente de aquí, ¿vale? Vais parando el vídeo y vais copiándolo. La primera pregunta en la literatura infantil, ¿qué es la literatura infantil? Pues esto lo tenemos que copiar tal cual porque tenemos aquí la definición de una autora, que es muy conocida y que debemos de nombrarla. ¿Vale? Después explico un poquito más lo que es. Aquí este párrafo sí podéis decirlo con vuestras propias palabras. Y después vuelvo a nombrar a otra autora, Carmen Bravo Villasante, que por supuesto pues tenéis también que nombrarla. Como recoge Cervera en su artículo de literatura infantil,
En la construcción de la conciencia del niño en un W, fundamental incluir páginas web, por eso yo en todos los temas las incluyo. Y bueno, aquí tengo una frase muy sencilla que podéis añadir. O sea que esto sería también copiarlo tal cual. Pero si alguna quiere, en lugar de copiar esta frase, escribir otra frase o ampliarlo, ¿vale? No tiene más que venirse al artículo. Aquí tenéis directamente el enlace a este maravilloso artículo donde podéis sacar cualquier otra frase que os pueda interesar. En caso de que tengáis tiempo y bueno, queréis ampliar contenido. Y bueno, podéis leerlo entero. Es muy interesante. Pero si vais un poquito mal de tiempo, pues nada, ignoráis esto y os quedáis simplemente con lo que yo he dicho. Después en el apartado 1.2, ¿qué función tiene la literatura infantil? Pues prácticamente es también leyendo y copiando, podéis hacerlo con esa palabra, ya que no es una cita de un autor tal cual. ¿Qué características tiene la literatura? Yo aquí menciono Fortune, podéis copiarlas todas, pero podéis también, si queréis, copiar nada más que 4 y dejar fuera una, la que veáis que os cuesta más trabajo memorizar. En el 1.4 se ha incluido la relación con el currículo, que como ya sabéis para mí es fundamental. Así que esta pregunta pues la tenéis que copiar tal cual. Primero menciono la ley actual que acaba de aprobarse y después ya me voy al decreto y a la relación del tema con el currículum de la comunidad. En este caso la tenemos con el decreto 154, que es el de Murcia. Por lo tanto, si tú te vas a presentar por Murcia, simplemente tienes que copiar esto tal cual. Vuelvo a recordar ese vídeo en el que yo os cuento cómo hacer el tema vuestro y ahí os cuento cómo hacer con la legislación, pero bueno, lo recuerdo aquí. Por ejemplo, entre los contenidos de bloque 1, lenguaje verbal, acercamiento a la lectura, encontramos y entonces tenéis que copiar. Yo aquí, si os fijáis, tengo 1, 2, 3, 4, varios ítems, ¿vale? No es necesario copiarlos todos. Yo os pongo todos los contenidos que están relacionados para que tú puedas elegir el que quieras, el que te sea más fácil de memorizar, el que te guste más. ¿Cuántos? 3. Eliges 3. Con eso es suficiente, ¿vale? Por eso aquí dices, de acuerdo, está entre el bloque 1 y el lenguaje verbal, encontramos y copias desde el ítem. Puedes parar el vídeo, leértelos y elige los 3 que quieres copiar. Recuerda que en este primer vídeo yo te explico que hay 2 maneras de mencionar, de hacer mención pues aquí al currículum. Una de ellas es esta, si lo tienes muy claro que te vas a presentar por Murcia o te vas a presentar por una relación concreta, y la otra, en lugar de decirlo así, es decir, entre los contenidos bloque tal, encontramos los que hacen referencia a, por ejemplo, escucha y comprensión de cuentos, memorizado y recitado algunos textos, producción de diferentes textos, y mencionamos así un poquito solo, 4 ítems, pero haciendo solamente mención. Esto te va a servir para cualquier comunidad, porque en eso coinciden todas las comunidades, hacen referencia a eso. ¿Vale? Entonces lo único que tendrías que cambiar es aquí, en lugar de decir este número, pues dirás el del decreto de la comunidad en concreto. Ahora que tú tienes claro que te vas a presentar única y exclusivamente por Andalucía, por ejemplo, o por La Mancha, por ejemplo, pues te vas al decreto y si en lugar de mencionarlo, como yo he dicho, haciendo referencia a esto, esto y esto, quieres mencionarlo tal cual, pues te vas al documento que yo te doy, donde tienes todo el currículo relacionado con el temario, y en ese documento puedes elegir si lo quieres la frase concreta. Por ejemplo, aquí lo tengo yo. ¿Ves? Lo único que he hecho es en el currículo añadir una flechita y la relación con los temas. Aquí tengo tema 20, por aquí pues estará el 23, ¿vale? Entonces voy buscando, vale, tema 20, me dice esto el currículo. Pues señalo esta parte, por ejemplo, hasta aquí. Pues bien, este es el título que voy a decir. Y lo único que tengo que hacer es escribir eso en lugar de esto.
¿vale? Así que te animo a que pares el vídeo, te vuelvas aquí y lo que en el lenguaje verbal acercamiento a la literatura se encuentran entre otros 2 puntos y escribas. En base a la comunidad que te presentes, pues una cosa u otra. Yo como siempre te aconsejo que escribas mínimo 2, porque aunque están coincidiendo, pues ya sabes, bueno, a ver si lo tienes preparado para las 2, ¿vale? Entonces, simplemente tienes que copiar ahí los contenidos que te interesan. Seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, 5. ¿Qué género recoge la literatura? Aquí, como se está mencionando autores, pues es copiarlo tal cual. Aunque si aquí quieres añadir algunos ejemplos, por ejemplo, de alguna retela que te sepa, lo puedes hacer también. La siguiente pregunta es el cuento, su valor educativo. ¿Qué es el cuento? Boydell afirma que el cuento es un medio, como siempre, una autora, pues lo vamos escribiendo tal cual, que tienes que ir copiando. Esta pregunta 2.1 pues es para copiarla prácticamente igual, sobre todo hasta aquí el punto y aquí igual porque seguimos con Gianni Rodari, o sea que habríamos que copiar tal cual. El 2.2, ¿qué pretendemos con la utilización de cuentos? ¿Qué funciones tiene? Aquí si quieres tienes la opción de cambiar el subtítulo y llamarlo, dice por ejemplo, utilización del cuento y sus funciones o simplemente funcionalidad del cuento. Puedes hacerlo y si no, pues dejas este, ¿vale? Y a este apartado si puedes un poquito ese trocito decirlo con tus propias palabras. Hasta que llegamos aquí para mayor tal y de nuevo tenemos un autor y como es el autor lo que mencioné lo tengo que mencionar tal cual, ¿vale? Aunque no es necesario que diga todos estos sitios. Puedo quitar 2 y dejar 3. Seguimos haciendo hincapié en las funciones del cuento y por lo tanto aquí ya este trocito como va sin autor puedes ir escribiéndolo con tus propias palabras o elegir solo algunos de los ítems, uno y otro. Y bueno, y por último aquí un poquito la conclusión de la pregunta. El apartado 3. Empezamos de nuevo con autora, por lo tanto empezamos de nuevo copiándolo todo este primer apartado para copiarlo tal cual. Seguimos con Antonio Rodríguez, seguimos copiando, Vladimir Pro, seguimos copiando. Y aquí ya hablamos un poquito de otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Si ves que vas a estar muy justo de tiempo, bueno, pues te puedes saltar algunos de estos ítems que tengo yo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y seguimos. Puedes quedarte con 6 o 7 y ya estaría bastante bien, ¿vale? ¿Cómo se van a utilizar los cuentos? Esta pregunta, bueno, aquí puedes esta parte copiarla tal cual o decirla con tus propias palabras y a partir de aquí que pone Bettenheim ya sí tienes que escribirlo tal cual viene, ¿vale? Todo este apartado hasta aquí. Eso es un poco como un resumen de la pregunta, por lo tanto aquí estos 2 párrafos también tienes la opción de copiarlo tal cual o de decir